Arigato. Buenas, y bienvenidos a un nuevo video, donde trato de explicar el lore de las Xenoseries. Hoy toca hablar del segundo misterio más importante de la franquicia. ¿Qué sucedió con Alvis al final de Xenoblade Chronicles? Este tema fue de las primeras cosas que fueron cambiando tras el lanzamiento de la primera entrega, y dado a su ambigüedad, el origen de Alvis fue modificado para hacer más directa la conexión con los juegos numéricos de Xenoblade. Pero antes de empezar, quiero dejar en claro que, haré spoilers de Xenogears, Xenosaga y gran parte de la trilogía de los Xenoblade. Dado que no hay mucha información sobre este tema, necesito tomar conceptos vistos en los juegos anteriores, y compararlos con lo que tenemos en el canon, para así formular una serie de respuestas. Para poner las cosas en contexto, les diré una pequeña curiosidad que poca gente conoce. ¿Sabías que el primer Xenoblade Chronicles jamás estuvo planeado para ser un Xeno? Según la entrevista que el señor Iwata realizó al equipo de Monolith Soft, luego del lanzamiento de Xenoblade Chronicles para Wii, Takahashi menciona que la idea de los titanes surgió luego de regresar a su casa tras una reunión de trabajo, para posteriormente realizar las famosas maquetas de Bionis y Meconis. Dentro de esta misma entrevista se hace referencia de otro proyecto que Monolith Soft estuvo realizando para la Wii, pues, uno de los objetivos de Nintendo para los inicios de la consola, era experimentar con todo tipo de juegos. Según las declaraciones de varios miembros de Monolith Soft en aquella época, mencionaban que las maquetas eran atrayentes, pero que no comprendían del todo a lo que querían llegar. El guión pasó por muchas correcciones, e incluso se tuvo que traer al propio Yuichiro Takeda, quien anteriormente había trabajado en el guión de la adaptación anime del episodio 1 de Xenosaga, y las conversiones para la DS de los dos primeros episodios. Ya había hecho un video explicando que Takeda había sugerido algunas ideas que fueron descartadas, como la parte donde Rain se volvería un personaje antagónico, misma que fue desechada, pero que, irónicamente, sería retomada para el próximo Xenoblade. A pesar que la historia del juego inició bajo el concepto de dos maquetas de los dioses titanes, el juego durante un tiempo fue nombrado como Monado, The Beginning of the World. Este nombre incluso llegó al propio E3 del 2009, donde puedes ver un tráiler del juego aquí en YouTube. El núcleo del juego era, de hecho, los titanes, y por eso se decidió cambiar la fórmula del gameplay de Xenogears y Xenosaga, donde estos eran más un RPG por turnos, para cambiar drásticamente en el primer Xenoblade, idea que se sustentaba mucho para poder apreciar mejor los entornos del mapa. Todo esto lo menciono, debido a que la historia de Xenoblade no fue planeada desde un inicio para ser parte de las Xenoseries. De hecho, muchos de los conceptos básicos que existen en el canon actualmente ni siquiera se habían considerado, y no fue sino hasta después del E3, cuando se renombró el juego al que conocemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos el caso de Alvis. En el final del juego, él menciona ser una computadora que suministraba la energía de la estación espacial durante el experimento de Klaus. Alvis, what are you? I am the administrative computer of a phase transition experiment facility. But that will mean little to you. To you, I am a machine. That is my original form. Su forma real es un guiño a la onda existencial de Xenogears, una entidad cósmica que, básicamente, es un flujo dimensional que fue atrapado en el Zohar para ser de Deus, un arma militar efectiva. Similar al canon actual, la onda existencial requiere de un ser para que pueda ser liberado, lo cual se le conoce como el contacto. El mero hecho de hablar de la onda existencial da para otro video, pues además de esta tenemos su homólogo en Xenosaga, que casualmente comparte similitudes con la onda existencial. Pero para términos de este video, que Alvis sea un guiño a la onda existencial, no deja de ser eso, un guiño o referencia nada más, y no hay ningún diálogo en los juegos que lo confirme, por lo que quedaría como una autorreferencia a los trabajos de Takahashi. El caso con la onda existencial es que, realmente no posee una forma física, dado que se encuentra en un plano superior. Su apariencia es una luz verde, cuya figura representa al usuario que haya hecho contacto con esta, en este caso Faye. Eso sí, la onda existencial no se considera a sí mismo como un dios, pero sí desde cierto punto de vista, aludiendo a la percepción que la gente pueda tener de esta. Es más o menos similar al caso de Alvis, cuya forma real es una luz verde. Alvis revela que, luego del experimento, este pasó a tener vida, materializándose en una espada a la que hoy en día llamamos monado.
Durante mucho tiempo Alvis buscó un nuevo sucesor de Sansa, pues al ver el estado en que se encontraba el mundo, Alvis consideró que era mejor encontrar a un nuevo dios que pudiese reparar las condiciones del universo de Cleves. Esto último es un guiño a Mian, la supercomputadora, o suplemento de Deus. Pero a diferencia de Alvis, Mian estaba programada para perpetuar la existencia de Deus, y bajo su propia lógica y concepción, fue la razón por la que cometió toda clase de atrocidades. Esto se refuerza un poco debido a que, tras el final de Xenoblade 1, Alvis aclara que el mundo ya no pertenece al nuevo dios, sino a toda la gente del universo, y que las posibilidades a partir de ese momento son infinitas para cada uno, dando a entender que el deseo de Shulk era que todos tuviesen la voluntad de escribir su propio destino. Esto nos da a entender que Sansa realmente nunca fue un dios como tal, pues a pesar de poseer las características de uno y jactarse que podía reescribir su mundo, Alvis es quien tiene la última palabra, y aún así, este nunca se denominó como un dios, sino como una simple computadora que velaba por el equilibrio del universo y la importancia de las decisiones de cada persona. Aunque esto es bajo la perspectiva del juego en su época de lanzamiento, y sin tener en cuenta el retcon de Xenoblade 2. En el libro de Secret File, el cual ya hemos hablado en este canal, se explica un poco lo que pasó con Alvis al final del juego. Mainnet, la diosa mecánica convertida en pétalos. Sansa, el dios orgánico, fue cortado en dos. Así fueron destruidos los dos dioses del mundo de Shulk. Sin embargo, ¿qué pasó con Alvis y el monado que controlaba a ambos dioses? Esto es lo que el señor Takahashi tiene que decir. El ser que supervisa el universo se ha ido, eso significa que algo lo hizo desaparecer. Depende de nosotros encontrar nuestra propia explicación. Como sucede en el juego, la respuesta es muy ambigua, y no explica mucho sobre lo que pasó con Alvis al final, aunque al menos sabemos que este no está muerto. Este libro fue lanzado en 2011, un año después del lanzamiento de Xenoblade 1 en Japón. No obstante, aquí es donde las cosas empiezan a cambiar drásticamente, ya que después de la publicación de The Secret Files, Monolith Soft decidió modificar el canon de Xenoblade. Cuando Xenoblade 3 se mostró por primera vez, Takahashi dejó este mensaje en la página oficial de Nintendo. La gigantesca espada rota de Mekonis y el cuerpo del titán de Uraya con un enorme agujero conforman la imagen clave del juego. Imagino que los que vieron el tráiler quedaron muy sorprendidos con la escena final. ¿Qué es lo que sugiere? No puedo revelar nada de momento, pero sí puedo decir que imaginamos dicha escena hace mucho tiempo. Para ser más exactos, entre la finalización del desarrollo del primer juego y el comienzo del 2. Básicamente, desde que se comenzó a desarrollar Xenoblade 2, se decidió juntar los universos para la trama de la tercera entrega. Aunque por supuesto, según el juego más reciente, los universos no se habían fusionado en sus respectivos finales, y la razón de esto podría estar vinculada con la desaparición del conducto, y por supuesto, el propio Alvis. Por supuesto, antes de meternos a fondo con Xenoblade 3, primero hay que hablar sobre el retcon de Xenoblade 2. Y es que actualmente Alvis ya no podría considerarse un guiño a la onda existencial, sino que este ya es parte del procesador Trinity. En el capítulo 10, el arquitecto menciona que existieron 3 procesadores que mantenían bajo control al conducto, los cuales podían convocar artefactos para defenderlo. Estos fueron bautizados como Ontos, Logos y Niuma. Cuando Klaus activó el experimento, el conducto consumió a todo el universo, y lo dividió en 2. Hoy en día sabemos que esos 2 universos son Agnus y Cleves. El cuerpo de Klaus fue dividido en 2 personalidades distintas que reflejan sus comportamientos más destacados durante su conflicto con Galea. Por otro lado, el procesador Trinity se separó y 2 de las computadoras terminaron en Agnus. El arquitecto los moldeó y hoy en día estos 2 cristales se convirtieron en Malos y Mitra. Asimismo, la estación orbital y los artefactos quedaron a control del universo de Agnus. Por otro lado, durante la ruptura dimensional, Ontos terminó en el universo de Cleves, y suceden los eventos de Sansa y Mainnet. Hoy en día, y gracias a Xenoblade 2 y a Definitive Edition, sabemos que Ontos es Alvis. Principalmente porque en la remasterización, el dije de Alvis fue reemplazado de una llave al monolito que hoy conocemos como cristal primordial de los Égidas. Algo que llegué a omitir en el video que le dedicamos al Zohar, fue una entrevista que se realizó a Takahashi tras el lanzamiento de Definitive Edition.
En ella, se explica que Xenoblade es bastante flexible ante cualquier cambio en el canon, y que los conceptos vistos en Xenoblade no se alejan mucho a lo que vimos en Xenogears y Xenosaga. Aquí también hacen referencia al cambio del collar de Alvis. Sobre este tema, hay algunos cambios pequeños y curiosos que conectan el juego en Definitive Edition, como el cambio del collar de Alvis para hacer referencia a Xenoblade Chronicles 2. ¿Es su intención detrás de cambios como este solo un asentimiento y un guiño a los fanáticos, o son estos intentos de conectar de manera más profunda y evidente los universos de los juegos? ¿Quieres acercar estos universos? Desde el principio, cada entrada en la serie Xenoblade Chronicles ha representado un solo episodio dentro del flujo de un tiempo y espacio más grande. Por lo tanto, están, en sus raíces, estrechamente conectados entre sí, pero somos flexibles al cambiar los medios y las formas en que representamos esto en cada entrada. Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles 2 son como las dos caras de la misma moneda, por lo que parece que la conexión entre ellos se destaca especialmente. Las historias y los personajes que aparecen en la serie Xenoblade Chronicles varían con cada entrada, pero todos comparten el mismo concepto. Son los jugadores que se sumergen en el mundo del juego y caminan libremente y se aventuran en él. Tal vez sería mejor reformular y decir que el concepto es hacer que los jugadores quieran permanecer en el mundo del juego. Hemos mantenido este concepto sin cambios desde Xenogears, aunque la serie Xenosaga podría ser la única de estas series que no sigue ese concepto. Como pueden haber escuchado, Takahashi menciona que el canon de Xenoblade es bastante flexible según lo requiera la trama. Que no sorprenda que el día de mañana podrían hacer canon Xenoblade Cross o la propia Xenoseries, ya que como he dicho en este video, realmente no afecta mucho si los juegos ajenos al universo principal se vuelvan canon. Es más, tampoco podría sorprender que al conducto lo llamen Zohar en un futuro, o incluso, borren del canon el tema de Rex y su descendencia. En el mismo texto se dice que Xenoblade es solo una parte de algo más grande, lo que da a entender que el canon podría expandirse a futuro. Creo que esto queda más claro con el tema del conducto y el texto de Sirena, así como las propias palabras de Monolith Soft de querer continuar con Xenoblade, aunque esto ya será un nuevo arco para la saga. Una cosa que me percaté cuando estaba realizando las grabaciones para este video, fue que Alvis es pintado de una forma filosófica a través de sus comentarios, y si bien ciertas cosas pueden tener explicación en Xenoblade 2, como el funcionamiento de las visiones, el personaje es demasiado ambiguo, y muchos de sus diálogos son puras mentiras. A ver, me explicaré en este punto. Según Alvis, desciende de un linaje de videntes, y quienes deseen obtener el poder de las visiones, deben hacer el contacto con Monado. Hasta aquí, todo bien. El asunto es que, gracias a Xenoblade 2, los comentarios de Alvis dejan de tener sentido, pues incluso suponiendo que Mitra pudo alterar su propio futuro cuando estaba a punto de derrotar a Malos en Torna, esto fue gracias a que ella fue la primera en hacer contacto con el conducto, lo que, a su vez, es algo que Fe y Cosmos hicieron en el pasado. Por eso fui muy insistente con que Malos no era tan poderoso, porque a diferencia de los otros dos égidas, este no tenía ningún control sobre sus decisiones, a pesar que técnicamente son lo mismo. Alvis en gran parte del juego mentira hasta el final del juego, evadiendo las preguntas dirigidas a su conexión con la Monado, según él, porque todo tenía que dirigirse a la decisión de Shulk. Podríamos incluso decir que la desaparición de Alvis en un principio se debía a que la Monado interpretó a Alvis como un dios según sus acciones, lo cual lo hizo desaparecer según el deseo de Shulk. Por supuesto, esto chocaría un poco con los comentarios de la onda existencial, pero eso ya es cosa de la propia Monado. Dado que el conducto se encontraba en Alrest, Alvis no debería tener un control incluso mayor a los poderes de Niuma, y de ser así, el poder de Alvis sería una completa barbaridad, ya que incluso pudo crear un linaje falso con un hipotético cambio de forma. Esto es una teoría de parte de los fans, y nuevamente regresamos al tema de Mian. Alvis en algún momento pudo haber influenciado a más personas hasta llegar a su forma que todos conocemos. Pero, ¿por qué los demás ejidas no pudieron demostrar esto?
Esto es algo que fácilmente se explicaría si tomamos en cuenta a Xenogears o Xenosaga, pero en Xenoblade no, pues en la segunda entrega se deja muy en claro que la personalidad fue dada por el arquitecto y que estos cumplían la función de proteger el conducto, así como activar los artilugios ante cualquier amenaza, y Alvis de por sí revela que Sansa y Mainet requieren de un huésped para subsistir, por lo que, en primer lugar, Alvis no debería ser más que una simple pieza del procesador. La única cosa que tenemos para darle sentido a Alvis, sin afectar las reglas establecidas por Xenoblade 2, es el tema de los dominios de Xenosaga, los cuales pudieron afectar a Alvis durante la destrucción del universo de Klaus, y de esta forma, Alvis pudo haber adquirido conocimiento y una forma muy diferente a la que tendría Niuma. Es algo parecido a Animus y Anima, los cuales tomarían formas humanas bajo los nombres de María y Yeshua, aunque hoy en día los conocemos como Cosmos, Telos y Chaos. Y sí, el multiverso es un término que ya fue introducido en la historia de Sirena, ya que ese fue el objetivo de Airo 2, y por supuesto, esto fue lo que inició el conflicto con el gobierno unificado y el crecimiento de los grupos rebeldes por la energía infinita, que, según el texto, era una puerta que conectaba con otros universos. Esta es una suposición que formule tomando en cuenta que la palabra multiverso es oficial, y por eso menciono que, si el Zohar llegase a ser canon, no afectaría a ningún juego más allá del propio Zohar, ya que los universos no dejan de estar separados entre sí, pero coexisten en un mismo plano de la existencia misma. Eso sí, dentro de lo que fue en un principio antes de que sucediera el plan de unir los dos Xenoblade, los comentarios de Alvis no dejan de ser pura filosofía, y esta se basa en los personajes de la onda existencial y Chaos. A través de esta teoría que me formule mientras me tiraba unos buenos humos como el Dixon, tengo otras que más o menos darían otras explicaciones sobre su origen y su respectiva desaparición. Obviamente tengo que señalar que estoy hablando bajo pura especulación, por lo que está en tu derecho creer en mi palabra como no estar de acuerdo. La primera involucra a Chaos, personaje de Xenosaga. Sin entrar demasiado al terreno de Xenosaga, Chaos es la forma humana del equilibrio dimensional, el cual está en contra del plano dimensional que desea mantener todo bajo control, y eliminando a aquellas personas que interfieran con el orden del universo. Su primera encarnación estuvo muy involucrada con María Magdalena, la entidad que hoy en día conocemos como Cosmos y Telos, y por supuesto, el propio Jesús. Si bien Alvis y Chaos son muy diferentes entre sí, más que nada porque Chaos denota más expresiones y un sentido de preocupación por los hijos de María, y Alvis actúa más como una computadora neutral que solo busca cumplir con su objetivo. Su personalidad misteriosa, sus diálogos o expresiones, están unidas a algo más allá de la comprensión de los humanos de las Xenoseries, y al final del día, buscan el bienestar del universo y de las personas que habitan en él. Esto no es más que pura especulación sobre que Alvis pueda haberse convertido en Anima, luego de partir al universo de Xenosaga o viceversa. Lo menciono porque muchos de los temas y comentarios que toca Chaos son muy similares a los que se verían con Alvis, aunque esto no deja de ser una simple referencia, pues el cambio en el canon ya está hecho. Eso sí, tomando en cuenta las palabras de Takahashi en la entrevista de la edición definitiva, probablemente esto se hizo inconscientemente, y todas las piezas se estén juntando. No debería ser sorpresa que Monolith Soft recicle personajes. En Xenoblade 2 tenemos a Zeke, el cual es básicamente una copia más madura de Bartz. La relación de Noa y Mio es básicamente la relación entre Fe y Jelly, y el arco de N es una versión más simple del conflicto interno de Kevin como testamento, y el sentimiento de pérdida de Lacan. Y si no queda muy claro, están las polémicas estatuas de los fundadores, donde, quitando a Shulk y a Rex, está el Bandan que claramente se parece demasiado a Faye, e incluso lo deja muy en claro su descripción. Algunas personas también dicen que Shion Uzuki, la protagonista de Xenosaga, tiene una versión fundadora, aunque esto ya lo pongo en duda. Si me lo preguntan, prefiero que Alvis sea un personaje distinto y que sea ajeno a los dominios inferiores y superiores. Por eso estuve repitiendo mucho que esto ya es una referencia que poco importa gracias al retcon de Xenoblade 2, y por lo mismo, prefiero volver a ver a Alvis como un personaje diferente a aquellos. Esto me lleva a la siguiente teoría, y es que Alvis realmente es un ser independiente que adquirió conocimiento durante la creación del mundo de Keves, y que depende del conducto para subsistir. Esto podría explicarse en el DLC de Xenoblade 3, detallando cómo fue que los Mobius aparecieron en primer lugar, y cómo no, el por qué Alvis y el conducto desaparecieron al mismo tiempo.
Eso sí, gracias al retcon de Xenoblade 2, esto deja un gran agujero de guión sobre la identidad de Alvis y gran parte de la historia de Sansa, pues este personaje es más un recurso filosófico para darle una explicación a la trama de Xenoblade 1. Pero bueno, el cambio hasta cierto punto era necesario. Por muy chistoso que suene, en Future Connected, se toman un par de conceptos de Xenosaga, pues los Geonosis aparecieron en masa en una anomalía espacial, luego del conflicto de Miltia en los 14 años previos a Xenosaga 1. Una de las teorías populares del Fokkin involucra a los Geonosis, dado que estos no pueden ser dañados hasta que sean atraídos a la dimensión real. Aunque esto último lo explicaré en un video dedicado al Fokkin, pues este es el mayor misterio de la saga, y aunque no lo crean, este es mi mayor problema con Xenoblade y su canon indeciso. La última teoría que tengo es sobre los Nopons, y es que estos pudieron haber sido creados por el conducto al ser seres que no se pueden tomar en serio, y por ende, son ideales para que puedan permitir el progreso de la humanidad. Según el lore de los Nopons, estos al aparecer en el viejo mundo de Agnus, hablaban de forma natural, y tenían varias inscripciones talladas en varias partes de Alrest. Estos mismos decidieron modificar su dialecto, aunque esto en gran parte fue para no tener preocupaciones con los humanos, y según ellos, era para verse adorables. Esta fue la teoría que me hizo reconsiderar este video por lo absurda que puede llegar a ser. Y es que, ¿por qué Riku podría estar ligado a Alvis de alguna manera? Después de todo, él fue quien encontró la Lucky Seven gracias a su maestro, el cual nunca fue mostrado en la trama del juego. Tiene conocimientos de los Blades y todo tipo de tecnologías, incluyendo que es parte de los Nopons legendarios, aquellos que mejoraron los Blades de los Ouroboros con los fragmentos de origen. Es el más escéptico del grupo cuando se trata de origen, fue el único que identificó los sentimientos reales de N, y ser el que apoyó a Noah cuando Mio estaba a punto de morir. Finalmente, este conoce a Melia, y nadie conocía a la reina de Keves en persona más allá de la figura robótica creada por los Mobius. Sí, pienso que Riku no debe estar vinculado con Alvis, pero tampoco puedo ignorar que el personaje tenga tantas conexiones importantes en los eventos de Xenoblade 3. No me gusta que sea así, porque no hay una base más allá de lo que he mencionado, pero, es lo que hay. Las palabras de X hacen referencia al peligro real que son los Nopons al no estar vinculados al yugo de Z. Las tres teorías son muy probables, aunque también puede existir el cuarto escenario, donde simplemente omitan a Alvis y será olvidado como otros misterios de las Xenoseries. Este tema sigue sin resolverse, aunque es muy probable que la historia de Xenoblade sea una parte de algo más grande en el futuro. Lo que podemos sacar de este video, es que Alvis no está muerto, y probablemente se encuentre en el mismo lugar donde está el conducto. También sabemos que Xenoblade es una parte de algo más grande, y que hay intenciones de continuarlo a futuro, aunque ya dependerá de Monolith Soft si se seguirá usando el mismo nombre. Finalmente, el canon de Xenoblade es muy flexible, y que los cambios a la historia han ocurrido incluso durante el desarrollo del juego. Todo esto fue modificado según las necesidades de la trama, y al día de hoy se siguen cambiando cosas. Prohibido olvidar el tema del harem de Rex, que ya lo he mencionado en cada video que subo. Que por cierto, este tema no creo dedicarle un video, para eso recomiendo que vean el video de uno de mis camaradas, aunque, si quieren mi versión, este tema es otro de los cambios que Xenoblade 2 se hizo a sí mismo, y si noto interés, posiblemente vaya creando una nueva sección para el canal dedicada a las reinas. Una disculpa si la información no haya sido del todo satisfactoria, pero este tema es bastante ambiguo, que es difícil de formular una respuesta concreta, aunque me alegro de informarles que los guiños a las Xenoseries han existido desde Xenosaga, y que la franquicia básicamente se ha retconeado a sí misma desde que se empezó a desarrollar Xenoblade 2. Antes de despedirme, quiero mandarle saludos y unas felicitaciones a Shul72, uno de nuestros miembros de Discord que cumplió con la dinámica de las experiencias de Xenogears. Ha identificado diversos guiños mientras jugaba su partida, como los guiños a los cónsules y el Solaris. Asimismo, identificó rápidamente que sí que está inspirado en Bard Fátima. Ha contado toda su experiencia desde los eventos de la boda de Alice hasta el enfrentamiento en la fábrica de Goliath. En nombre del staff del núcleo de la égida, te damos las gracias por participar en la dinámica y esperamos que disfrutes de Xenogears. Recuerda que el rol de moderación o administración estará disponible para ti cuando gustes. Solo contacta a los cónsules o a mí a través de un mensaje en el Discord. También hace videos de Xenoblade, actualmente ha subido 2 videos. Pueden dejarle su apoyo checando su canal y su contenido.
El link a su canal, así como todo lo que he referenciado, estará en la descripción de este video. Si deseas participar en las dinámicas del Discord, siempre podrás unirte y formar parte de la comunidad. Y bueno, muchas gracias por apoyar el canal. A pesar de los problemas que han pasado a mitad de año, eso no detuvo el rendimiento de este canal. He estado resfriado estos días, pero eso no detiene los cambios que he empezado a realizar. Simplemente agradezco que a pesar de todo, siempre me hayan apoyado este canal. Este año planteo mejorar varias cosas, así que espero que me acompañen a una nueva etapa. Bueno, no creo que sea necesario por ahora decir las últimas palabras de siempre. Sin embargo, sí les puedo decir que yo soy Yukinon y los veo en el próximo video.